Bien, seguimos entonces. Bueno, pues esto, como decía, es la primera parte del curso de Excel. La siguiente será el miércoles que viene. No todo el mundo que estáis aquí os habéis apuntado a la segunda. Los que os habéis apuntado a las dos, yo os recomiendo que lleguéis hasta el final para tener un poco una idea, una impresión general de lo que es Excel, ¿vale? Bien, lo que vamos a ver hoy es la introducción a Excel 2016, un poco para que veáis cómo diferenciarlo y alguna cosa nueva que ha incorporado. Y luego Excel como tabla de datos, es decir, lo que os decía antes, cómo introducir datos en Excel y cómo hacerlo de una manera cómoda, ¿vale? Y luego también cómo buscar, ordenar y filtrar, ¿vale? Que es muy importante también cuando manejamos tablas grandes de datos. Luego vamos a ver las fórmulas y funciones. Pedíamos en este curso que hubiera un nivel inicial, al menos, de Excel, o sea, que conocierais algo de Excel, ¿vale? Para poder hacerlo. Entonces vamos a repasar, pues simplemente repasar las funciones básicas que son, bueno, pues el ABC, que son sumar, contar, subtotal, mínimo, máximo, etcétera, ¿vale? Luego también pues vamos a ver las funciones de texto que nos ayudan bastante a la hora de organizar una hoja de cálculo de datos, por ejemplo, pues personales o de datos de empresas, pues hay muchas veces que nos ayudan estos datos, estas funciones digamos, a organizar la información de otra forma distinta a como nos vienen, ¿vale? Luego lo veremos. Luego vamos a introducir muy brevemente las funciones de fecha y hora, son muy sencillas, no se usan demasiado, pero bueno, que las conozcáis, que están ahí. Las funciones lógicas son muy importantes, sobre todo sí, el condicional, ¿vale? Y estas otras, y o no, estas las veremos en la siguiente sesión, ¿vale? En esta. Funciones de búsqueda, buscar V, buscar H, sobre todo buscar V. Buscar H es lo mismo, pero en vez de buscar en columnas, busca en filas. Se usa muy poco, la verdad. Y luego ya, una vez que tengamos esto, vamos a calcular, hacer algunos ejercicios de cálculo, digamos, pues utilizando estas funciones de una manera, por así decirlo, en real, ¿vale? Vamos a intentar que podáis ver las funciones en un ejercicio práctico, digamos, para que toméis contacto con Excel y podáis, digamos, pues adquirir una cierta soltura. Aquí un poco pues lo que yo os quería mostrar básicamente de Excel 2016, pues tenéis esta función de introducción de relleno rápido, ¿vale? No tiene ninguna complicación, es bastante sencilla. Lo único que tengáis en cuenta que hay veces que Excel coge la estructura de unos datos y os ayuda, digamos, a rellenar esa información, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues tendríamos esta tabla, ¿no? Entonces nos iríamos a insertar, ¿vale? Y aquí tendríamos los gráficos recomendados, ¿vale? Según como sea, digamos, la tabla, él entiende que puede haber un gráfico que te va mejor que otros, ¿vale? Entonces, en este caso, pues has seleccionado una tabla, un gráfico, mejor dicho, con dos columnas, una para indicar las ventas del trimestre 1 y otra para indicar las ventas del trimestre 2, ¿vale? También podríamos cogerlo en vertical, ¿lo veis? En columnas, vamos. Esto serían columnas giradas 90 grados, por así decirlo, y esto sería en columnas verticales, ¿vale? Es decir, él entiende un poco cómo es la tabla y te sugiere un gráfico adecuado a ella, ¿vale? Como por ejemplo en este caso. Es un poco como que Excel, pues por así decirlo, trabaja por ti, ¿vale? Es un poco la idea. Luego aprovecho y os cuento un poco lo que son el análisis rápido, ¿vale? Que también está, si seleccionáis una hoja, bueno, en este caso como no tenéis ese Excel, vamos a ver si yo puedo mostraros, por ejemplo, aquí en ventas motor, vamos a poner para que lo podáis ver, ¿vale? Esta opción. A ver. Vale, entonces aquí tendríais, por ejemplo, una tabla, ¿vale? Si queréis ir a la hoja de ventas motor para que lo podáis ver en vuestro Excel. Y si seleccionáis algo que Excel considera que es una tabla, ¿vale? Normalmente porque tiene un encabezado, yo en este caso le he puesto un autofiltro aquí, o sea, he seleccionado toda la fila y le he puesto un autofiltro, ¿vale? Con este botón de datos, filtro, ¿vale? Entonces,
Excel ya considera que es una tabla y entonces podéis pues hacer lo que se llama el análisis rápido, que es que él te dice automáticamente en la primera opción de formato, pues te da una escala, por ejemplo, una escala gráfica de qué, digamos, de qué ítems de las filas pues tienen más ventas en cada uno de los años. Por ejemplo, pues aquí se ve que se vende en el primer año más en Estados Unidos, los camiones en Estados Unidos, ¿vale? En el último año pues igualmente siguen destacando, en 2015 si no me equivoco, según la tabla, y luego pues por ejemplo lo que menos se ha vendido pues son vehículos en Sudamérica, ¿no? Vehículos turismos, no se entiende, la diferencia entre turismos y camiones. También lo tenemos por escalas, veis que en verde aparecen los camiones, es lo que más se ha vendido y lo que menos se vende pues en rojo, etcétera, ¿no? También lo podéis ver en flechas, etcétera. Es una idea, esto sería mayores que el promedio, ¿vale? Y así, bueno, pues tenéis una serie de opciones ahí. También aquí abajo podéis ver los gráficos recomendados, ¿lo veis? Él automáticamente me dice o me sugiere algunos gráficos para esta tabla. Por ejemplo, pues las ventas, la evolución de las ventas en cada uno de las áreas, de las zonas geográficas, en Europa 1, en Estados Unidos, en Asia, en Sudamérica, etcétera. ¿Lo veis? Excel como tabla de datos, ¿vale? Fundamental, filtrar, ordenar y luego exportar, importar. Hoy no vamos a ver exportar e importar, ¿vale? Sería materia del curso siguiente, pero sí filtrar y ordenar. Es que es fundamental, digamos, que una persona pueda filtrar una tabla que aparece en su, bueno, pues que tiene que gestionar, ¿vale? Entonces, querría que abrierais variación de existencias, ¿vale? Que es la primera hoja. Yo tengo aquí una que es la que he copiado antes, pero vosotros la primera hoja que tendréis en el Excel de prácticas es variación de existencias, ¿vale? Entonces necesito que abráis ese Excel para poder un poco explicaros algunos conceptos, ¿vale? De filtrar, ordenar. Lo primero es que podéis filtrar y ordenar desde varios sitios distintos, ¿vale? Es decir, en principio nosotros tenemos lo más rápido que es el autofiltro. Si no lo tenéis puesto, ponerlo. Y si lo tenéis puesto, quitarlo, ¿vale? Sería seleccionar la fila de encabezados y poner el filtro de esta manera, ¿vale? Entonces veréis que ya podéis establecer filtros. Luego tenemos también el filtro avanzado, que va a ser el primer ejercicio que hagamos hoy. Y aquí tenemos ordenar y filtrar, pues podemos ordenar por orden alfabético, ¿vale? O orden alfabético directo, orden alfabético inverso, ¿vale? Veis que yo estoy ahí ordenando de la Z a la A o de la A a la Z, ¿vale? Bien. Y luego tenéis también en inicio, tenéis también este atajo de ordenado exactamente igual, ¿vale? O sea, podéis ordenar aquí, en inicio, al final tenéis una opción de ordenación, ¿vale? Ordenar de la A a Z, luego un orden personalizado. Podría yo seleccionar todos los datos para poder realizar esa ordenación personalizada, ¿vale? Y bueno, pues haría un orden un poco según lo que yo considere. Voy a ordenar por la columna sección o voy a ordenar por la columna enero inicial y voy a poner los valores de menor a mayor o de mayor a menor, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pero vamos a centrarnos un poco en el apartado de datos. Lo primero que vamos a hacer hoy es un filtro avanzado para que hagáis una extracción de datos de una tabla que sea grande, de un tamaño grande. Imaginaros esta tabla, pues en vez de que tenga 17 filas, que tenga 170 o 1700 filas, ¿vale? Entonces queréis extraer la información, porque esto es una hoja de existencias y cuando se quedan a cero, veis que es peligroso, digamos, porque quiere decir que no puede surtir, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, pues un gran centro comercial que tiene distintas secciones, los datos están muy simplificados para poder trabajar con ellos, pero bueno, pongamos que tiene 200 unidades de cada uno de estos elementos, ¿vale? O un supermercado, si queréis, y que no puede quedarse a cero, ¿lo veis, no? Yo he destacado con un formato condicional las celdas a cero, pero queremos extraer esa información de las existencias, cuando las existencias finales se han quedado a cero, ¿vale? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es un filtro avanzado. Para el filtro avanzado, lo que hacemos primero, digamos, es copiar el encabezado de esa tabla de la que queremos filtrar. Yo en este caso ya lo he hecho por vosotros, ¿vale? Yo os he copiado, mejor dicho, el encabezado en la fila 44, ¿vale? Para que tengáis aquí un espacio también para un gráfico.
Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues funciona. Lo primero, seleccionamos avanzadas, ¿vale? Y seleccionamos el rango de la lista, el rango que queremos filtrar, que en este caso es toda la tabla. ¿Lo veis? Yo he seleccionado, quitando los totales que no me interesan, pues he seleccionado todo, ¿vale? Después seleccionáis el rango de criterios, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a hacer aquí una salvedad. Vamos a poner las existencias que están a 0 en enero, ¿vale? Porque si mes que esté, digamos, sección que esté a 0 en los tres meses, no hay ningún registro, con lo cual es un poco absurdo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es filtrar que en enero, al final de enero, sea 0, ¿vale? Al final de febrero lo dejamos en blanco y al final de marzo lo dejamos en blanco. Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar toda, bueno, no seleccionar, primero voy a establecer el filtro de avanzadas, selecciono toda la tabla, ¿vale? Cuidado porque el rango de la lista por defecto te pone siempre solo el encabezado, entonces yo voy a seleccionar todos los valores que quiero filtrar, ¿vale? Y luego establezco el rango de criterios. El rango de criterios es esto de aquí, ¿vale? Selecciono el encabezado y la primera fila en donde yo he puesto que las existencias de enero están a 0. Vale, entonces las dos cosas que puedo hacer es filtrar la lista sin moverla a otro lugar, ¿vale? Y en este caso me daría arriba las existencias que están a 0, o bien filtrar extrayendo la lista, ¿vale? Entonces, de momento, yo voy a deshacer esto con control Z y ahora voy a extraer ese filtro, ¿vale? Entonces selecciono avanzadas, selecciono toda la tabla, ¿vale? Y ahora selecciono el rango de criterios, ¿vale? Que es lo mismo que he hecho antes, hasta ahora estoy haciendo lo mismo, pero en este caso voy a copiar en otro lugar el resultado, ¿vale? Entonces lo voy a copiar aquí abajo, ¿vale? En variación de existencias en la fila 47, ¿vale? Voy a aplicar y veis que me saca, pues en este caso, la sección de pescadería, que es la que se queda a 0 en enero al final. ¿Vale? Os recomendaría que hicierais esto mismo, pero con otro mes. O sea, que las existencias de febrero, se escucha eco. Vale, a ver. ¿Se me oye ahora? ¿Se me oye un poco mejor? Bueno, vale, espero que me estéis oyendo más o menos. Bien, entonces, os recomendaría que hicierais este filtrado, ¿vale? Por ejemplo, poniendo las existencias de febrero a 0, ¿vale? Probadlo, ¿vale? Intentar hacer esto, pues sería simplemente seleccionarlo todo, establecer el filtro avanzadas, seleccionar todo, bueno, yo en este caso lo tengo ya todo seleccionado, ¿vale? Me parece que sí, C2 a N17, perfecto. Y luego selecciono abajo el rango de criterios, ¿vale? Rango de criterios. Y ahora copio a otro lugar. Y en este caso voy a copiar, por ejemplo, a la fila 51, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? Ahí tendría pues que la sección de frutas y verduras en febrero se quedó a 0. ¿Entendéis un poco cómo funciona esto, no? Más o menos está claro. Y ahora vamos a ver cómo hacer esto de una manera un poco más rápida, porque evidentemente pues el filtro avanzado está muy bien para tablas grandes, pero no es operativo en otro tipo de tablas, porque no vamos a estar haciendo filtros continuamente a todo, ¿vale? Entonces, fijaros en esto que es las ordenaciones y los filtros por colores, ¿vale? En principio, yo puedo asignar un formato condicional con Excel en el cual trabajo para establecer los valores pues que tienen un determinado requisito. Entonces, establezco este autofiltro y aquí voy a seleccionar, en realidad es lo que he hecho ya, ¿vale? Lo tenéis ya hecho, pero para que veáis un poco, siempre el formato condicional está en inicio y yo voy a seleccionar todos los valores que quiero en los cuales están o podrían estar valores a 0 y voy a establecer un formato condicional. Entonces, cuando el valor sea menor que 1, por ejemplo, ¿vale? Para poner los valores a 0, lo rellenaré en rojo claro con texto rojo oscuro. Puedo rellenarlo de la manera que quiera, lo puedo poner en verde, pero como son, digamos, valores que yo no quiero en mi hoja, es decir, que si aparecen en mi hoja me tiene que dar una señal de alarma, lo lógico es ponerlo en rojo bien, ¿vale? Entonces, aquí tenéis los filtros de color, ¿vale?
Y luego tenéis también, pues eso, los filtros de palabra. Filtro de texto comienza por, pues Alime, por ejemplo, ¿vale? Para poner la filtro de alimentación y encontraréis alimentación y así todo, ¿vale? Vale, pues esto sería un poco una iniciación a los filtros. Una cosa importante es que podéis también poner cadenas de texto con, digamos, comodines para indicar cuando nos falta algo, si nos falta, por ejemplo, solo una letra, ¿vale? Por ejemplo, ponemos poner charcuterie y ponemos el interrogante y normalmente me debería aparecer esa palabra. Si es que no lleva acentos o algo de esto. Si quiero que la cadena, digamos, me pueda poner cualquier cosa que continúe la cadena, utilizaría el asterisco, ¿vale? Entonces me pone todo lo que empieza por P, ¿lo veis? Veis que en este caso me aparece todo lo que empieza por P. Quiere decir el asterisco que todo lo que continúa, o sea, que lo que hay ahí puede ser cualquier valor y puede ser varios valores también. Mientras que el otro filtro, el del interrogante, funciona cuando yo voy a sustituir solo un carácter. ¿Lo veis? En este caso, PLS, pues sustituyo la S y entonces me aparecería todo, ¿vale? ¿Entendéis un poco, no? Es decir, los asteriscos sustituyen un carácter o una cadena de caracteres y los interrogantes sustituyen un único carácter, es decir, la letra en la que acaba o una letra intermedia, ¿vale? Bien, vamos con listas que son muy fáciles y muy rápidas. Para esto no tenéis ninguna hoja, pero insertaros una hoja aquí, a la izquierda de la otra hoja que tenéis. Bueno, obvio que sabéis insertar hojas. Simplemente seleccionar botón derecho, insertar y hoja de cálculo, ¿vale? Y entonces aquí vais a poner lunes y martes, ¿vale? O lunes simplemente, ¿vale? Entonces arrastráis la celda hacia abajo y él me va a rellenar la serie, ¿vale? Fijaros que si os colocáis en la celda esquina inferior derecha, va a aparecer un signo más de color negro, ¿vale? Esto permite, hay gente que esto no lo conoce, ¿vale? Esto permite arrastrar una celda de una manera rápida, es decir, por ejemplo, yo selecciono lunes y luego le doy doble clic una vez que he seleccionado ese signo más de abajo a la derecha, ¿vale? Y entonces, en vez de arrastrar, como he hecho con la primera, ¿vale? En vez de arrastrar, lo que hago simplemente es darle un doble clic. Y entonces él me va a rellenar todo conforme a la última fila que tenga rellenada, ¿vale? Bien, en este caso es una lista de días de la semana y también hay listas pues de meses del año, ¿vale? Básicamente las que tiene Excel son estas y luego podéis crear listas personalizadas, que no me voy a entretener en ello, pero aquí en el documento tenéis dónde se hace, ¿vale? En archivo, opciones avanzadas, modificar listas personalizadas. Yo creo que en este Excel tengo los trimestres que la he creado, pero ahora mismo no tengo certeza, ¿vale? No. A ver, un momento. No. Vale, podríamos crear una lista con primer trimestre, segundo trimestre, tal. Sería de esa manera, ¿vale? Tendríais que iros a archivo, opciones, pues avanzado, etcétera, ¿vale? Y entonces aquí hay una opción que os pone generar listas avanzadas, ¿vale? Ya digo que no voy a modificar listas personalizadas, ¿vale? Y entonces aquí tenéis las que hay, ¿vale? Pero podéis añadir las que os dé la gana, ¿vale? Bueno, pues eso sería otra opción, ¿vale? Personalizar el documento me lo voy a saltar y vamos a ir a agrupar, desagrupar, ¿vale? Tenéis que abrir la hoja general clientes proveedores, esta que antes os mostré para enseñaros el filtro de color. Voy a quitar este filtro de color. Y ahora lo que tenéis que hacer básicamente es saber cómo funciona agrupar, desagrupar y subtotal. Entonces, para ello, yo os he creado aquí un Excel en el cual tenéis clientes, que es todo lo que empieza por C, y dentro de clientes hay un subgrupo que son los clientes de Barcelona, clientes CB, clientes Barcelona, y proveedores exactamente igual, proveedores, y dentro hay un subgrupo que serían proveedores de Barcelona. Entonces, ¿qué es lo que querría que hicierais? Pues primero agrupar los clientes por una parte y por otra los proveedores. Y después, dentro de los clientes, agrupar los clientes de Barcelona y dentro de los proveedores, los de Barcelona. ¿Cómo se hace esto? Pues selecciono todos los clientes hasta abajo, ¿vale? Esto lo puedo hacer de esta manera, con Shift, ¿vale? O puedo también filtrar todo lo que empieza por C,
¿Cómo hacíamos esto? Recordar, pondríamos la C y seleccionaríamos todo lo que empieza por C. Y entonces tendríamos los clientes y los clientes de Barcelona. Vale, entonces una vez que tengo esto, ya puedo seleccionar la última fila, seleccionar la primera y establecer una agrupación. Fijaros, he establecido una agrupación de primer nivel. ¿Lo veis a la izquierda? Y ahora lo que voy a hacer es, dentro de esta agrupación, voy a establecer un filtro de los clientes de Barcelona, que un poco aposta, pues he dejado un cliente que no es de Barcelona al final para que veáis cómo funciona. Vale, y ahora tengo un filtro de segundo nivel por los clientes de Barcelona, ¿vale? Fijaros que estos agrupaciones, no, he dicho filtro, pero es una agrupación, esta agrupación yo la puedo plegar, ¿lo veis? Si clico en el signo más, la puedo desplegar, y si clico en el signo menos, la puedo plegar, ¿vale? Lo mismo podría hacer pulsando en el encabezado de la agrupación, el de nivel 1, ¿vale? O de nivel 2, es decir, puedo desplegar el nivel 1, ¿vale? Y puedo desplegar el nivel 2, ¿vale? Y dentro del nivel 2 puedo desplegar los clientes de Barcelona, ¿vale? Esto, para que lo probéis, me gustaría que hicierais por vuestra cuenta el filtro, esta agrupación, mejor dicho, disculpar filtro, esta agrupación de los proveedores y dentro de los proveedores de Barcelona, ¿vale? Intentadlo. Yo voy a, bueno, pues a hacerlo por aquí, pero es muy sencillo, ¿vale? Lo vamos a hacer de la manera fácil, sin filtrar, o de la manera, digamos, más rudimentaria, que sería sin filtrar. Seleccionaríamos todo y agruparíamos, ¿vale? Una vez que lo tengo agrupado, voy a seleccionar los clientes de, los proveedores, mejor dicho, de Barcelona, ¿vale? Incluso puedo seleccionarlos de esta manera, con el filtro, ¿vale? Y una vez que lo tengo, selecciono todos los proveedores de Barcelona y los agrupo, ¿vale? Bien, y entonces aquí ya tendríamos, pues eso, los clientes por un lado, los proveedores por otro, y dentro de los clientes de Barcelona, y dentro de los proveedores tendríamos los proveedores de Barcelona. Vale. Hasta ahí las agrupaciones. Ahora lo que vamos a hacer es crear, bueno, pues como os dice el ejercicio, sumar las ventas realizadas a cada cliente por mes, ¿vale? Las agrupaciones más o menos están claras. ¿Entendéis cómo se realizan agrupaciones? Lo que vamos a hacer es sumar los clientes, las ventas por cliente de cada mes, ¿vale? Entonces seleccionamos toda la fila, toda la hoja. Esto lo podéis hacer normalmente su total, si no tenéis celdas o filas en blanco, que eso es muy importante y os recomiendo que reviséis cuando tenéis hojas grandes, que no hay filas en blanco, seleccionar, pues si no queréis seleccionarlo todo para el subtotal, pues seleccionar las filas que queréis hacer el subtotal. Si lo queréis seleccionar todo, pues como tenéis una tabla y este le entiende que es una tabla, seleccionar subtotal, ¿vale? Y entonces aparecerá toda la tabla seleccionada hasta el final. Entonces, ¿cómo funciona el subtotal? En realidad es una función básica de suma o promedio o lo que queráis hacer, ¿vale? En este caso, yo quiero que, a ver, fijaros en el enunciado del ejercicio, ¿vale? A agrupar clientes, bueno, esto ya lo hemos hecho, sumar las ventas realizadas a cada cliente por mes, ¿vale? Y la pista que os doy aquí es que hay que utilizar los subtotales para sumar las columnas numéricas para cada cambio en los códigos. El código está en la columna B, ¿lo veis? Este es un cliente, este es otro, la administración, este es otro, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, volvemos, subtotal, seleccionamos toda la tabla. Y ahora, para cada cambio en el código de cliente o proveedor, ¿vale? Lo que voy a hacer es agregar un subtotal en la columna ¿en cuál? Pues en aquella en la que tengo valores numéricos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y entonces voy a seleccionar esas columnas, ¿vale? En las cuales quiero realizar la suma. Voy a deseleccionar esa, que no me sirve para nada, la L, y voy a sumar las columnas de junio, mayo, abril, marzo, enero y febrero. ¿Vale? Decidme si me seguís hasta aquí, ¿vale? Porque es importante que esto lo hagáis conmigo, ¿vale? Porque luego él va a hacer va a insertar el subtotal y va a cambiar totalmente la hoja, ¿vale? Entonces, recordar, para cada cambio en el código de cliente, agrega un subtotal a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿vale? Podría hacer también cada cambio en el nombre, ¿vale? Si un cliente tiene dos nombres, pues quiero saber lo que le he vendido a Ana y lo que le he vendido a Pepe, ¿vale? En ese caso, el cambio sería en nombre, no sería en código de cliente, ¿vale? Y también podría
agregar un subtotal a cliente-proveedor. Entonces el cambio sería en todos los clientes y en todos los proveedores, en todos los clientes de Barcelona y en todos los proveedores de Barcelona. Pero lo que vamos a hacer es por código de cliente. Entonces, para cada cambio en código de cliente o proveedor, agrega un subtotal en las ventas de enero, febrero, marzo, abril hasta junio, ¿vale? Quiero reemplazar los subtotales actuales si los tuviera, que no los tengo, y quiero poner un resumen debajo de los datos, ¿vale? Aceptar y ya lo deberíamos tener, ¿vale? Fijaros, confirmadme por favor si tenéis esto, ¿vale? Los que podáis y hayáis llegado hasta aquí, confirmadme porque ahora vamos un poco a entender cómo ha hecho esto, ¿vale? Sí, vale. De acuerdo. Entonces, vale, pues, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Vale? Bueno, en este caso a mí me ha hecho un promedio, ¿vale? Es algo que se me ha olvidado contaros, pero no tiene importancia, ¿vale? Voy a quitarlo, voy a hacerlo otra vez. Subtotal para cada cambio y usar la función suma, ¿vale? Es un poco lo que he cambiado. Yo lo tenía en suma, lo tenía en cuenta, supongo, espero que lo tuvierais en suma, ¿vale? Si lo teníais en suma, pues os lo habré hecho bien, si no, control Z y repetirlo, ¿vale? Esto se me ha olvidado. Tenéis suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto. Todo esto es lo que podéis hacer, ¿vale? Entonces voy a poner suma, ¿vale? Y ahora sí. Entonces, fijaros que la fórmula que me he insertado es subtotales, ¿vale? Que es una fórmula, digamos, pues nueva, por así decirlo, si no la conocíais, y que lo que hace es que de un rango determinado me establece lo que me diga el número de función. En este caso el 9 es la función de suma. Si yo le pongo el 3, lo que hace es contarlo. ¿Lo veis? Y de hecho, él me va a decir el número de la función. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, le pongo un 1, pues es un promedio. Si le pongo un 2, es contar. Si le pongo un 4, es que me va a sacar el máximo. ¿Vale? ¿Está claro esto? Pero bueno, lo que quería era un total de suma, entonces pongo la suma y tendría la suma de las ventas en enero, lo que le he vendido a administración, en febrero, lo que le he vendido, en marzo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo entendéis un poco cómo funcionan los subtotales? Es para hacer subtotales en hojas grandes y que no queréis ir, digamos, pues insertando el total manualmente, que la verdad es que es una cosa como muy farragosa y muy pesada, ¿vale? Si habéis llegado hasta aquí, pues habéis entendido los subtotales, ¿vale? Hecho, perfecto, vale, me alegra. ¿Alguien no ha llegado aquí? ¿Alguien se ha perdido con esto de los subtotales o no entiende esta fórmula? ¿Vale? Con esto que es un poco el corazón de Excel, ¿vale? Vale, cuando trabajamos con Excel, en una fórmula sencilla, él tiene una jerarquía entre los operadores con los que trabaja. Los operadores básicos son pues los que conocemos de toda la vida de matemáticas, ¿vale? Multiplicación, resta, suma, negación, operación entre paréntesis, etcétera. Vale, pero aparte Excel tiene 3 operadores que son específicos de Excel. Uno son los 2 puntos, que funciona para establecer un rango. Otros son el punto y coma, que funciona para unir celdas que no están limítrofes, y otro es el espacio, que no lo usa nadie y que no os lo voy a explicar. Pero vamos, básicamente es para la intersección entre 2 rangos de celdas. Vale, entonces, para esto os voy a intentar mostrar una hoja de operadores que tengo aquí. Vamos a ver si la consigo encontrar. Y si no, bueno, lo podemos ver en el Excel que os he pasado. Es bastante sencillo de ver. Vale. Operadores. Entonces, fijaros cómo funciona esto, ¿vale? Yo tengo aquí dos valores, el 5 y el 2. Esto no hace falta que hagáis nada, ¿vale? Simplemente que lo entendáis. Vale, yo puedo restar el operador 1 del operador 2, ¿vale? Me da 3 ese valor. Puedo negar el operador 1, ponerle un signo negativo. Puedo multiplicarlos, ¿vale? Puedo dividirlos, puedo hacer un porcentaje o puedo hacer una exponenciación, ¿vale? Bien, entonces, lo que es la jerarquía de los operadores, básicamente lo único que quiere decir es que tenéis que tener en cuenta que él primero siempre va a multiplicar y después va a sumar. Fijaros en este caso, ¿vale?
él está multiplicando primero las celdas A27 y A28 y luego le está sumando 26, ¿vale? Es decir, perdón, le está sumando 5, que es la celda 26, la A26. Entonces, si yo multiplico 9 por 2, ¿vale? Me saldría 18 y luego le sumaría 5. Pero yo no quiero que haga eso, yo quiero que primero sume estos dos y luego lo multiplique por 2. Es decir, que primero suben 5 más 9 y luego lo multiplique por 2. Esto es un fallo común, es decir, no entender que la jerarquía implica que siempre multiplica primero y luego suma, ¿vale? Entonces, para corregir esto, ¿qué hago? Como en la jerarquía lo primero es la operación entre paréntesis, lo único que tengo que hacer es meter entre paréntesis lo que quiero que haga primero. Esto parece una tontería, pero cuando os liáis con fórmulas anidadas, cobra su complejidad, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que entender es que cuando queréis que algo en una fórmula Excel lo haga primero y después haga el resto, esto lo tenéis que meter entre paréntesis, ¿vale? Y en operadores sencillos como multiplicación y división, suma, resta, pues la prioridad es esta que veis aquí, primero negación, luego exponenciación, luego multiplicación y división, y luego suma y resta. Pero cuando tenéis una fórmula en la que una función le ponéis un signo menos delante y luego queréis que eso lo multiplique por otra y luego queréis que le sume otra, pues se complica un poco. Entonces, quedaros, básicamente, toda esta hoja sirve y toda esta explicación sirve para que entendáis que cuando una fórmula no os funcione el orden en el que calcula, simplemente aquello que queráis que haga primero lo metáis entre paréntesis, ¿vale? Y es una cosa tan sencilla como esto, lo que os quería explicar, ¿vale? Bien, los operadores aritméticos, aparte de los que conocemos de toda la vida, pues tenéis también el signo igual, el signo mayor o igual, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos estos que veis aquí y bueno, que lo vais a tener, como digo, en el PowerPoint que os voy a enviar. Vale, cuando yo genero una referencia en una fórmula, por ejemplo, fijaros en esta fórmula de aquí, ¿vale? Sumo A1 y A5, ¿vale? Vamos a hacerlo en la hoja, abrir si queréis la hoja ventas tienda, ¿vale? Que sería, nos saltamos venta motor y nos vamos a ventas tienda. Voy a cerrar operadores y nos vamos a ventas tienda, ¿vale? Bien, entonces, una referencia es un dato que yo utilizo en otra celda para realizar una fórmula en la celda en la que estoy. Eso hasta ahí es una referencia, ¿vale? Por ejemplo, voy a sumar las ventas de enero de las unidades de estos artículos. He vendido 6 mesas, 38 cuadros, 5 esculturas, etcétera. Vale, pues voy a hacer una suma, por cierto, repaso de la función de suma, ¿vale? Podéis sumar de varias maneras. Esto hay gente que tampoco lo sabe, ¿vale? Entonces os lo cuento para que lo conozcáis. Yo puedo seleccionar un rango, o mejor dicho, abrir una fórmula abajo en la cual esté sumando los valores que le voy a decir. Entonces, la nomenclatura de una fórmula es igual la función que quiero utilizar, que en este caso es suma, y abro paréntesis, ¿vale? Y a continuación él me dice, ¿qué quieres sumar? Pues quiero sumar desde el número 1 hasta el que sea. Selecciono el rango de arriba y establezco esa suma, ¿vale? Establezco esa suma. También hay otras maneras de hacer un sumatorio. Una muy sencilla es que yo selecciono aquello que quiero sumar, aquellos valores que quiero sumar, me voy a inicio y establezco una autosuma con ese signo que veis ahí, ¿vale? Y él automáticamente lo que ha hecho es lo mismo que yo he hecho manualmente, digamos, ¿vale? Si selecciono todo el rango de columnas, puedo también insertar una autosuma. ¿Lo veis, no? Esto probadlo, si es que no lo conocéis, ¿vale? Porque es importante que sepáis esta manera de hacer sumatorios rápidos. Y luego la última forma sería, selecciono un rango, y esto es simplemente informativo, no lo hace en forma de fórmula, pero puedo ver lo que suma ese rango en la parte de la barra de estado. Fijaros, selecciono ese rango y abajo estáis viendo promedio, recuento y suma. Suma 128, el promedio es 18 con tal y el recuento son 7, porque tengo 7 celdas, ¿vale? Esto son 3 formas, digamos, de conocer un total en un rango determinado. Pero seguimos un poco con lo que os estaba contando. A ver, yo tengo una referencia. Esta referencia de la celda en la que estoy, para obtener este sumatorio, la referencia
es la celda C14, ¿vale? Que es esta, el mobiliario de mesas, que son 6 mesas, ¿vale? Vendidas. Y la referencia final del rango es la referencia cojines, que es la C20, ¿vale? Los que he vendido en enero, que son 20, ¿vale? Si yo, bueno, esto es evidente, pero yo por si acaso lo explico. Si yo quiero sumar solo la primera celda del rango y la última, lo separo por punto y coma. Entonces solo voy a sumar esos dos. Pero quiero sumarlo todo, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo arrastro esta fórmula a la derecha? Pues pasa que los valores de enero se convierten en los valores de febrero. ¿Por qué? Porque esta referencia, C14, es una referencia relativa. Es decir, si yo copio la fórmula en otra celda, la fórmula en la que estoy trabajando, la variable que he arrastrado, que en este caso es la columna, cambia. Y cambio de C a D. ¿Lo veis, no? Entonces, ya no estoy sumando C14 a C20, sino que estoy sumando D14 a D20. Esto es muy evidente, pero bueno, lo hacemos un montón de veces al arrastrar fórmulas en Excel, pero bueno, hay que entender cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo no quiero que me sume este valor? ¿Vale? O sea, no quiero que este valor, por ejemplo, de C14, quiero que en la columna B me siga sumando las mesas vendidas en enero y todo lo demás súmamelo de febrero, ¿vale? ¿Cómo haría yo esto? Pues entonces esto lo voy a hacer creando una referencia absoluta, es decir, solo quiero C14, no quiero ninguna otra, ¿vale? No quiero que me conviertas C14 en D14, quiero C14, que es una fórmula, perdón, una celda con nombre y apellidos, como yo suelo decir, ¿vale? Para explicar las absolutas. Es decir, es C apellidado 14, ¿vale? Y no es la que correspondería cuando ya arrastro la fórmula, es decir, D14, ni E14, ni F14. Quiero C14 exclusivamente. ¿Cómo convertimos una celda relativa en absoluta? Pues simplemente introducimos un dólar delante de la dimensión que no queremos que se altere, en este caso, pues las columnas, y otro dólar en el caso de la otra dimensión que no quiero que se altere, en este caso, las filas, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que esto es un rango y no va a funcionar. Entonces lo que voy a hacer es establecer un rango del resto de valores, ¿vale? Que serían estos, hasta de C15 a C20, y esos sí van a ser referencias relativas. Es decir, cuando arrastre la fórmula, se van a desplazar la columna, porque yo estoy arrastrando la fórmula una columna a la derecha, ¿vale? Entonces selecciono estoy en la celda C21, arrastro la fórmula a la derecha y fijaros, me ha sumado las mesas vendidas en enero con el rango de resto de valores de febrero, que era lo que yo quería. No tiene mucho sentido, pero bueno, era para explicaros un poco cómo funcionan las referencias absolutas, ¿vale? ¿Está entendido esto? ¿Cómo convertir una fórmula, un valor de una celda de relativa a absoluta con el dólar? ¿Está entendido más o menos? Sí, vale. Confirmarme, vale. Bien, porque ahora lo vamos a complicar un poco más, ¿vale? Entonces, esto sería una referencia absoluta y esto sería una referencia relativa, ¿vale? Cuando queráis convertir un rango o una celda de relativo a absoluto, en vez de introducir dólares, utilizad siempre el atajo de teclado F4, ¿vale? Cuando seleccionáis un rango o seleccionáis una celda y pulsáis F4, se convierte esa referencia relativa en absoluta, es decir, le inserta un dólar delante de la dimensión que no quiero que se mueva. Cuando es absoluta, quiere decir que no quiero que se muevan ni las filas ni las columnas, ¿vale? Cuando es relativa, quiero que se mueva todo. Al mover la fórmula, quiero que las referencias se muevan también. Y cuando es mixta, quiero que se mueva la columna y no la fila, o quiero que se mueva la fila y no la columna, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a entender para qué sirve en el ejercicio siguiente, ¿vale? Que es este en el que estáis ahora, ¿vale? Que sería
ventas tienda, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacerlo primero si queréis. Para entenderlo un poco mejor y asimilarlo más, vamos a hacerlo con otra hoja un poco más sencilla, que sería gastos, ¿vale? Moveros a la hoja gastos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular este valor este subtotal de la fila F8, ¿vale? En cuanto estéis en la hoja gastos, seguimos. Lo que quiero hacer es multiplicar. Esto es una hoja de gastos de un comercial que hace desplazamientos entre Madrid y Barcelona, entre Madrid y Segovia, etc. Le pagan los kilómetros a un porcentaje a un tanto, digamos, el kilómetro, como es muy habitual con los comerciales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que multiplicar los kilómetros que ha hecho cada día por lo que le pagan cada kilómetro, que está en la celda F4, ¿vale? Entonces, selecciono igual, cojo la celda E8, que es lo que ha recorrido entre Madrid y Barcelona, el día 1 de abril, y lo multiplico por lo que le pagan por cada kilómetro, que es F4, ¿vale? Bien, si yo arrastro esta fórmula hacia abajo, fijaros lo que pasa. ¿Vale? Pues que me produce un error. ¿Por qué? Porque desplaza la celda la celda E9, y eso está bien porque quiero que me calcule lo del 2 de abril, pero también desplaza lo que gasto por kilómetros, o lo que le pagan por kilómetro, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso además se convierte en una referencia circular porque resulta que este total que tengo aquí es la suma de todo lo de abajo, con lo cual estoy sumando algo que a su vez está en el sumatorio, es una fórmula resultado de aquello que quiero sumar. Eso es lo que se llama referencia circular. Cuando salgan estos gráficos, digamos, estas líneas así, es porque hay una referencia circular. Vale, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente bloquear totalmente aquello que quiero multiplicar, F4, ¿vale? Entonces tengo E8 multiplicado por la tasa, que es, bueno, la tasa es lo que cobra por kilómetro, ¿vale? Entonces, si yo bloqueo esa celda, ya cuando la arrastro hacia abajo no hay ningún problema, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque siempre estoy multiplicando por la tasa, ¿vale? Bien, entonces ahora vamos a hacer ventas tiendas. Lo que quiero es que cuando yo multiplico este valor de esta fórmula, ¿vale? Cuando yo multiplico las unidades vendidas por el precio, ¿vale? Me multiplique siempre el precio por las unidades vendidas y no me multiplique el valor de la celda anterior por las unidades vendidas, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo arrastro, bueno, creo que os lo he dicho al revés, disculpad si es así, porque, a ver, hacia abajo sí funciona y hacia la derecha no funciona. Como veis va escalando y cada vez va haciéndolo más grande. ¿Por qué hace esto? Pues porque si yo le he dicho que arrastre, que multiplique esos dos valores, pues él va a entender que tiene que multiplicar los valores relativos, es decir, la celda que tiene a la izquierda. En este caso, B2 se convertiría en C2, entonces me estaría multiplicando el valor de enero, el valor de las unidades vendidas en enero, por el precio de cada unidad. Entonces, para esto lo que tengo que hacer es bloquear la celda de la columna. Entonces, siempre va a multiplicar el precio, ¿vale? Cuando yo bloqueo el precio, yo arrastro la fórmula y entonces siempre va a multiplicar B2, ¿vale? Hacia abajo sí puedo arrastrar la fórmula, ahí no habría problema, ¿vale? Porque las dimensiones, la dimensión de las filas sí quiero que se modifique, ¿vale? Entonces me va multiplicando C2 por C3 por C15, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el precio no quiero que se altere. Entonces, lo que tengo que hacer es bloquear la columna para que la B sea siempre la B, ¿vale? Es decir, que nunca me mueva de la columna precio. Entonces, cuando ya tengo esto, pues ya no tengo ningún problema, ¿vale? La fórmula funciona perfectamente. ¿Vale? Intentar hacerlo esto, ¿vale? Simplemente lo único que tenéis que hacer, básicamente, es bloquear la columna B, que es la columna del precio, en la fórmula original, ¿vale? Y todo lo demás, pues estaría bien. ¿Hasta ahí lo podéis hacer? ¿Me habéis seguido más o menos?
En cuanto tengamos esto, vamos a hacer la segunda parte, que es el promedio indicado. ¿Sí? ¿Estáis ahí? Vale. ¿Cómo? A ver, ¿alguien me puede decir cómo puedo insertar un subtotal rápido para ver lo que he vendido, la facturación de cada mes? ¿Cómo puedo insertar aquí los totales o los sumatorios de cada columna? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Alguien me lo puede decir? Tengo todas las filas de enero y quiero insertar el total de las filas de enero abajo. Bueno, recordar que había como varias maneras. Una sería la suma normal, otra sería pues verlo en la barra de estado abajo, ¿vale? Y otra sería simplemente insertar autosuma. Cuando inserto autosuma, él me inserta un sumatorio abajo del todo. Esta fórmula la puedo arrastrar sin ningún problema, ¿vale? Porque en este caso las referencias sí que tienen que cambiar, no es como el precio que no se podía mover, ¿vale? Las referencias se tienen que cambiar, ¿vale? Y entonces tendríamos, en esta fórmula tendríamos unas referencias relativas. En esta fórmula tendríamos una referencia mixta para que el precio no se mueva a la derecha, digamos, cuando ya arrastro la fórmula, y hacia abajo las filas sí se pueden mover, con lo cual es una referencia mixta, ¿vale? Y tendría rellenada la tabla, ¿vale? Y por último tendríamos que calcular los promedios indicados, que son los promedios de sillas al mes y los promedios de facturación mensual, con la fórmula promedio. Vale, si conocéis la fórmula promedio, que es bastante fácil, es como suma, lo que pasa es que la diferencia es que ponemos promedio y establecemos un rango, ¿vale? Pues podéis calcular el promedio de sillas al mes, de sillas vendidas al mes. ¿Alguien podéis hacer o intentar hacer este ejercicio y decirme un poco el promedio de sillas que he vendido por mes, ¿vale? Es bastante sencillo, ¿vale? Con lo cual, si lo podéis calcular, pues lo único que tenéis que hacer es seleccionar el rango de promedios, el rango de filas en las cuales está el valor sillas, que en este caso es la fila 17, ¿vale? Seleccionaríais el rango y os daría el promedio de las sillas, ¿vale? Las sillas vendidas. ¿Os da este valor? 33. Sí, vale. Bueno, pues ahora lo único que tenéis que hacer es el promedio de la facturación mensual. Como la facturación mensual es la suma de lo vendido en cada uno de los meses, pues lo único que tengo que hacer es lo mismo, pero este promedio, ¿vale? Es decir, promediar los totales. Estáis siguiéndome, ¿no? Más o menos. Lo de bloquear una celda, ¿no? Entiendo que dices. Vale. A ver, promedio, bueno, recordar, para los que ya habéis hecho esto, el promedio de la facturación mensual me daría 22.229, ¿vale? Si tenéis ese valor es que tenéis el resultado correcto, ¿vale? Esto es, bien, fecha y hora nos lo vamos a saltar y vamos a terminar porque estamos un poco fuera de tiempo, ¿vale? Quiero que veáis este gráfico, esta hoja, fundamentalmente, ¿vale? Bien, y fijaros, las funciones básicas son suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Si yo quiero contar incluyendo valores lógicos y de texto, le añado una a contar. Y si yo quiero contar si se cumple determinada condición, le añado .si a contar. Y lo mismo con promedio, lo mismo con máximo o con cualquier otra fórmula de las básicas. Tengo también redondear y tengo subtotales, que ya lo habéis visto, ¿vale? Y luego puedo anidar fórmulas, ¿vale? Que es un poco lo que os trataba de explicar antes. Cuando yo hago dos fórmulas combinadas, lo que estoy haciendo es anidar las fórmulas. Vale, vamos a hacer muy rápidamente el ejercicio de texto y vamos a terminar ya con una fórmula anidada muy sencilla, ¿vale? Que es la del ejercicio, creo que es función lógica, ¿vale? Entonces, iros al ejercicio de texto, lo voy a hacer yo, si me podéis seguir, seguidme, ¿vale? Y si no, no pasa nada porque lo que quiero es que entendáis un poco las fórmulas anidadas, me importa más que entendáis el ejercicio de texto.
Vale, quiero combinar las celdas de nombre y apellido. Para eso utilizo una fórmula que se llama concatenar, que se usa muchísimo y que la tenéis que conocer. Entonces aquí tengo, para que se entienda mejor, voy a poner Manuel López, ¿vale? Entonces, para concatenar, mejor dicho, estos dos celdas, lo que voy a hacer es concatenar, que es la fórmula, abro paréntesis, selecciono la celda A2, pongo un punto y coma y quiero que luego aparezca el otro valor. Entonces, A2, B2 y me da Manuel López. Pero claro, algo raro hay aquí y es que me ha pegado el nombre y el apellido y no tiene separación. Vale, para solucionar esto simplemente pongo, después del primer punto y coma, comillas, espacio, comillas y otro punto y coma. Y ya me sale Manuel López con una separación de un espacio. Vale, en código postal lo único que tengo que hacer es coger los caracteres que están a la izquierda de la columna ciudad. Entonces, simplemente selecciono izquierda, ¿vale? Selecciono el campo ciudad y voy a decirle cuántos caracteres. Pues un código postal suele tener 5 caracteres, ¿vale? Entonces, cierro con ese 5 y arrastro la fórmula hacia abajo. ¿Podríamos arrastrar la fórmula hacia abajo? ¿Qué creéis? Yo creo que sí, ¿verdad? En este caso no hay problemas. Pero si esta fórmula yo ahora la arrastro hacia la derecha, no tiene ningún sentido. ¿Lo veis? ¿Por qué? Pues porque yo estoy trabajando con la columna ciudad, ¿vale? Y estoy diciéndole que me extraiga el código postal. Pero claro, yo quiero seguir trabajando con la misma columna, digamos, ¿vale? Pero quiero ahora extraer, digamos, el valor Madrid, el valor ciudad. Entonces, si yo arrastro esto a la derecha, en vez de seguir trabajando con la columna ciudad, estoy trabajando con la columna país. ¿Lo veis? Entonces, como quiero seguir trabajando con la columna ciudad, lo que voy a hacer es bloquear la columna. Recordar que la columna se bloquea con el dólar, ¿vale? Y entonces, de momento, esta fórmula me va a extraer el mismo valor, es decir, el código postal. Pero yo no quiero que me extraiga el código postal, quiero que me extraiga la ciudad. Entonces, para que me extraiga la ciudad, voy a hacer una combinación de 2 fórmulas. Lo primero, voy a seleccionar extrae, ¿vale? Y esto lo que hace es extraer una cadena de texto de un texto determinado, extrae una cadena. Entonces, yo voy a extraer, pues desde aproximadamente la posición 6, ¿vale? Y voy a extraer 50 caracteres. Bien, y me da Madrid. Esta fórmula me funciona para esta celda, pero cuando llegue a otras en las que el espacio está metido un poco más adelante, me va a dar errores. Entonces, para esto lo que voy a hacer es anidar 2 fórmulas, ¿vale? Entonces, el valor que quiero anidar, lo que quiero que calcule primero es este 6, que es la posición en la que empieza a extraer. Entonces, ahí abro un paréntesis y pongo encontrar, que es otra fórmula de texto, que así ya la conocéis para siempre, ¿vale? Encontrar lo que hace es buscar un texto determinado dentro de otro texto. Entonces, yo en este caso lo que quiero buscar es el espacio. Selecciono el espacio, el lugar dentro del cual lo quiero encontrar es otra vez la misma celda de ciudad, ¿vale? Y el número inicial pues sería el 1, porque quiero empezar en la posición 1. Cuando tengo esto, ya tengo, digamos, el valor inicial donde empieza la ciudad. Cierro el paréntesis, ¿vale? Y me daría otra vez de nuevo Madrid, lo cual estaría bien. Pero si os fijáis, hay un espacio ahí entre medio. Entonces, si yo le digo que empiece a extraer de esta celda en la posición donde está el espacio, ¿vale? Él me va a insertar un espacio. Entonces, lo que tengo que hacer es ponerle un 1 delante. Y ahora ya sí que no hay espacio, ¿vale? Me extrae el valor Madrid y esto si lo arrastro me va a funcionar. Bueno, salvo en las que está mal el original porque no hay valor, pues me lo va a hacer perfectamente. Vale, si en esto no me habéis seguido, me preocupa poco, ¿vale? Porque lo que quiero es que hagáis vosotros este ejercicio, ¿vale? Que es lo último. Quería daros una introducción al ejercicio de texto, pero lo que quiero es que hagáis esta operación de anidar 2 fórmulas con un ejercicio más sencillo, ¿vale? Si estáis preparados, pues vamos a empezar con ello, ¿vale? Bien, para esto lo único que tenemos que saber es cómo funcionan las fórmulas condicionales, que sería la fórmula SI. Una fórmula condicional lo que establece es que si se cumple un presupuesto lógico, ¿vale?, de un resultado.
y si no se cumple, me dé otro la fórmula, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una nota mayor o igual que 5, quiero que me devuelva un texto que es aprobado. Si tengo una nota que es menor que 5, quiero que me devuelva un texto que es suspenso, ¿vale? Entonces, si os cambiáis a la hoja función lógica, aquí fijaros que tenemos pues una serie de notas de una serie de alumnos de una serie de asignaturas, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es básicamente ver si estos alumnos están suspensos o si están aprobados. Pero para saberlo, pues claro, lógicamente puedo saber si están suspensos en lenguaje o en matemáticas o en historia. O sea, puedo saber en qué asignatura están suspensos. Entonces, para eso voy a establecer que el alumno 1 le voy a decir que si esta nota es menor o igual que 5, perdón, mayor o igual que 5, ¿vale? Entonces, valor si verdadero, voy a escribir en esta celda aprobado. Si no, voy a escribir suspenso. ¿Vale? A ver, E2, que 5. Vale. Menor o igual que 5, entonces aprobado. Si no, suspenso. ¿Vale? Intentar hacer esta fórmula sencilla, ¿vale? Y luego lo vamos a complicar un pelín más. Y con esto ya acabamos, ¿eh? Ya os dejo tranquilos con Excel por hoy. Vale, en cuanto tengáis esta fórmula sencilla, me lo decís, ¿vale? ¿Dónde está el símbolo de mayor? A ver, el símbolo de mayor en mi teclado está a la derecha del Shift, ¿vale? Y lo tienes que hacer con, pues eso, con Shift y mayor, ¿vale? Bien. Vale, entonces, cuando tengáis esta fórmula sencilla, copiadla. Si no la vais sacando, copiadla directamente, ¿vale? Una cosa muy importante de las funciones. Si yo me voy a esta fx que está arriba a la izquierda del cuadro de función, que siempre se habilita cuando yo escribo una fórmula, él me va a decir paso a paso cómo funciona la fórmula. Es súper útil. Es decir, con este solo cuadro tú puedes entender cómo funciona una función, porque normalmente te explica razonablemente bien. Hay algunas que te pierdes, pero en esta, por ejemplo, es muy sencillo. Es decir, fijaros, fx, prueba lógica. C2 es menor o igual que 5. Si es verdadero, ¿qué pasa? Me devolverá esto. Si es falso, me devolverá esto otro. Es bastante claro, ¿no? Vale, entonces, cuando yo arrastro esto hacia abajo, él me va a decir si yo estoy si este alumno 1 está suspenso o está aprobado, dependiendo pues un poco de qué valor esté apareciendo en la fórmula de arriba, ¿vale? Entonces, si C5 es menor o igual que 5, bueno, es que disculpar porque he puesto la fórmula al revés. Vamos a poner suspenso, ¿vale? Menor o igual que 5 sería mayor o igual aprobado, ¿vale? Aprobado. Y si no, estaría suspenso, ¿vale? Vale. Entonces, en este caso está suspenso en lenguaje, está aprobado en matemáticas, está aprobado en historia, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, la fórmula que quiero que hagáis para terminar hoy, ¿vale? Sería simplemente hasta educación para la ciudadanía. Es que esto me daría si está suspenso o aprobado en cada una de las asignaturas, pero yo lo que quiero saber es si está suspenso o aprobado de manera general. Es decir, si el promedio de las notas que ha sacado es mayor o igual que 5 o es menor que 5. Es decir, si en promedio está aprobado o si en promedio está suspenso, ¿vale? Entonces, para esto tengo que anidar dos fórmulas, ¿vale? Entonces, para que lo entendáis, yo voy a hacer aquí la fórmula inicial que voy a calcular y le voy a poner un fondo, pues por ejemplo, amarillo, ¿vale? Y después de esto, lo que voy a hacer es combinar la fórmula condicional con esta fórmula que es la de promedio. Entonces, selecciono promedio del alumno 1 de todas las notas que ha sacado
en este mes, en esta evaluación. Y entonces me da este valor. En este caso estaría aprobado, ¿vale? Pero yo quiero que me devuelva el texto aprobado. Entonces le voy a decir, si este valor es mayor o igual que 5, entonces devuélveme aprobado. Y si es menor, devuélveme suspenso. Vale, hasta ahí bien, ¿no? Entonces, lo único que necesito ahora es que anidéis esas dos fórmulas en una. Anidar quiere decir que lo que yo he hecho antes con texto, ¿vale? Donde yo estoy poniendo ahora una celda, tiene que haber una fórmula, ¿vale? Entonces, intentar hacerlo simplemente, lo único que tenéis que hacer es, bueno, y a ser posible hacerlo en esta fila, que es la C10, ¿vale? Para que entendamos cómo es esta fórmula anidada. Entonces, lo que tengo que hacer es, si alguien lo tiene más o menos, alguien se ha perdido, ¿me seguís más o menos con esto de la fórmula anidada, el promedio y tal? Es la última fórmula que vamos a hacer, ¿eh? Vale, lo que decía es, si el promedio es mayor o igual que 5, entonces devuélveme aprobado. ¿Vale? Me he perdido con el promedio. Vale, de acuerdo. Pues mirad, si os perdéis, de verdad que no pasa absolutamente nada, ¿eh? La intención de este curso es que aprendáis. Vale, promedio. ¿Vale? Promedio de todas estas celdas. ¿Vale? Promedio de las notas tiene un 5,375. ¿Vale? Ahora yo quiero que él me establezca que si ese promedio es mayor o igual que 5, la celda escriba el texto aprobado. El texto aprobado tiene que aparecer entre comillas. Entonces, voy a anidar dos fórmulas. En vez de copiar esta, que sería un poco para hacerlo en dos veces, por así decirlo, ¿vale? En vez de copiar esta y poner mayor o igual que 5, ¿vale? Lo que voy a hacer es meter aquí la fórmula que tengo abajo. Entonces, le digo, si promedio de todo esto es mayor o igual que 5, entonces, ¿vale? Escríbeme el texto aprobado, entre comillas. Siempre que quiera que escriba un texto, lo tengo que poner entre comillas. Y si no, escríbeme suspenso. ¿Vale? Bueno, aquí probablemente tenga un error. ¿Vale? Sí, el promedio de todo esto es mayor o igual, me sobraba un paréntesis, ¿vale? Promedio de todo esto es mayor o igual que 5, entonces escribe aprobado, y si no, suspenso. Y esta fórmula, Janet, que creo que me preguntabas lo de las referencias absolutas y relativas, pues la puedo arrastrar perfectamente, ¿vale? Porque realmente aquí yo quiero que el alumno 1 se convierta en el alumno 2, el alumno 2 en 3 y así hasta el 11, ¿vale? Entonces el 1 está aprobado, el 2 está aprobado, el 3 está suspenso en promedio, ¿vale? Otra cosa sería lo que ha aprobado, pues por ejemplo el 2 ha sacado un 10 en química, ¿no? Pero el promedio, o el 3 ha sacado un 8 en educación para la ciudadanía, pero en promedio está suspenso. Vale, ¿entendéis un poco? ¿Lo habéis sacado más o menos este ejercicio? Es el último, ya digo. He pasado un poco de la hora prevista, pero quería que vierais una fórmula anidada. ¿Sí? Vale, genial. Pues si no lo habéis sacado, no os preocupéis en absoluto, vais a tener los resultados de todas estas hojas con las fórmulas resueltas, ¿vale? Es decir, vais a tener todas las hojas de estas fórmulas que yo he tratado de un poco explicaros, pues las vais a tener con la fórmula ya rellenada, de tal manera que veáis cómo está hecho y lo podáis un poco trabajar por vuestra cuenta. Ya nada más os entretengo 2 minutos, ¿vale? Para deciros que el próximo día lo que vamos a ver es, a ver, bueno, primero tenéis, los que ya no estáis conmigo el próximo día, tenéis en la hoja 27 unos recursos, que sería la ayuda de Office, las plantillas de Office y también un par de páginas que yo considero interesantes para aprender Excel, ¿vale? Y luego, en la siguiente, vamos a ver si lo he llegado a hacer y si no lo hago, pues os lo muestro un poco. En la siguiente sesión de Excel
vamos a ver alguna fórmula un poco, bueno, primero vamos a terminar un poco con alguna cosa que no os he explicado hoy, como buscar V. Pero después vamos a ver fórmulas de búsqueda avanzadas, como coincidir e índice. Vamos a ver condicionales anidadas. Esta es una anidación de un nivel, pero Excel permite anidar hasta 7 niveles. Esta que os he mostrado antes, ¿vale? Que es la de función lógica, solo hemos anidado un condicional, ¿vale? Solo hemos anidado una fórmula dentro del condicional, pero puedes, digamos, establecer condicionales sucesivas hasta 7 veces. Entonces vamos a ver una un pelín más complicada. Vamos a ver las funciones financieras con el cálculo de una hoja de préstamo hipotecario. Vamos a ver las funciones complejas de análisis de escenarios y buscar objetivo. Y luego, si nos da tiempo, pues veremos una importación de datos y una tabla dinámica, ¿vale? Para los que estéis apuntados para el día siguiente. Soy consciente de que me he dejado las opciones de formato, ¿vale? Pero es que para mí es más importante que entendáis cómo funciona una referencia absoluta y relativa y cómo se anidan fórmulas para poder hacer en una sola fórmula, digamos, cómo se anidan funciones, para poder hacer en una sola fórmula una función o dos funciones anidadas, ¿vale? En este caso sí promedio, y en el otro que habéis visto, pues yo he anidado, en el ejercicio de texto, yo he anidado encontrar y extrae, ¿vale? Y eso es la manera como se hacen las hojas complejas, simplemente es a base de subdividir una fórmula en varias funciones, ir poco a poco añadiéndole cosas, ¿vale? Y bueno, pues espero que hayáis aprendido algo. El Excel es una cosa de paciencia. Yo prefiero, digamos, que vayáis aprendiendo poco a poco a intentar explicaros muchas cosas a la vez y que se me pierdan la mitad, ¿vale? Y esa es un poco la finalidad de este curso, que por eso se llama Aprendiendo Excel, ¿vale? Que aprendáis algunas cosas, aunque sean sencillas. Vale, y nada, pues os espero a los que estáis apuntados en el curso del próximo miércoles, creo que es, con estas fórmulas un poco más avanzadas de coincidir e índice, condicionales complejas, funciones financieras, y veremos también un poco de análisis de escenarios, buscar objetivo y sobre todo las famosas tablas y gráficos dinámicos. ¿De acuerdo? Pues nada, recibiréis, ya digo, los ejercicios completados. Muchas gracias a todos por la atención. Disculpad si me he extendido un poco más de lo previsto y hasta la próxima. Espero que, ya digo, hayáis aprovechado un poco y si no, pues tenemos una segunda oportunidad el miércoles que viene. ¿De acuerdo?